Hey chicos, ¿qué tal? Ahora veamos la segunda parte de física. El problema 11 dice que tengo una partícula que realiza MCUV, o sea que hay una variación en un movimiento que es curvo. Una variación de velocidad, claro. Entonces acá tenemos el cuerpo, está a una velocidad y me dice que tiene una aceleración constante tangencial de 3. Vamos a dibujar esa aceleración de esta manera, como si fuera una flecha, y la aceleración tangencial tendría un valor de 3. Luego me dan el dato del radio. El radio dice que es 25 metros, acá está. Me piden calcule la aceleración, la magnitud de la aceleración total de la partícula en el instante cuando su rapidez sea 10. Entonces dice que la rapidez va a ser 10 y en ese momento encontremos la aceleración total. Lo primero que podemos ver es lo siguiente. Aquí hay una aceleración. En todo movimiento curvo siempre hay una aceleración apuntando hacia el centro. Esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Y hay que recordar la fórmula que la aceleración centrípeta es básicamente velocidad al cuadrado entre el radio. Nada más. Así que hay que reemplazar los valores y listo. ¿Cuánto es la velocidad? Velocidad es 10. Lo elevamos al cuadrado y luego lo dividimos con el radio. ¿Cuánto es el radio? 25. Si tú operas esto, sería 10 al cuadrado, 100. 100 entre 25 me daría 4, ¿verdad? Entonces, todo esto simplemente sería 4. Listo. Ahora, en ese momento, calculemos la aceleración total. Y esa aceleración total es básicamente hacer el Pitágoras con este vector y este otro vector como si fueran catetos. Entonces, si hago un Pitágoras, me saldría más o menos con 3 y con 4, me saldría 5. Entonces, la aceleración total vendría a ser 5. Y aquí está la clave. Súper fácil, ¿verdad? Ahora veamos la pregunta 12. Me habla acá que tengo un gas ideal, es monoatómico. No sé si me sirve este dato, pero bueno, lo anotamos. Se encuentra en un recipiente en forma cilíndrico que tiene una tapa móvil. Y se somete a un proceso a presión constante. O sea, la presión no va a cambiar. ¿Ya? La presión no cambia y siempre es de 1 atmósfera. El gas se expande realizando un trabajo de 50,65 joules. Si al inicio la tapa, cuya área es, te dan el área de esa tapa, se encontraba a una altura de 6 centímetros respecto del fondo del recipiente, ¿cuál será en centímetros a la altura que quedará la tapa respecto del fondo del recipiente luego del trabajo realizado por el gas? Considere que una atmósfera es esto. Bien, lo primero que podemos anotar es que nos dan el dato del trabajo. El trabajo dice que es 50,65 Joule. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que acá me dicen que el volumen se expande, ¿cierto? Acá dice, el gas se expande. Eso significa que el trabajo es positivo, ¿ok? Luego, ¿qué podemos decir? Que cuando tenemos una presión constante, el trabajo simplemente es presión por el cambio de volumen, ¿cierto o no? Entonces, en vez de poner trabajo, vamos a poner presión por el cambio de volumen, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el dato de la presión, ¿sí o no? ¿Cuánto es la presión? 1 atmósfera. Pero, para poder hacer el cálculo, la presión tiene que estar en pascales, ¿no? Entonces, la presión, acá sería 1,013 por 10 a la 5, ahí está en pascales, por el cambio del volumen. Pero ese cambio de volumen del que se está hablando es un cilindro. Entonces el volumen de un cilindro, acá lo dibujo para que lo veas mejor, es simplemente el área por la altura, ¿no? En este caso el área no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es la altura, ¿no?
dice que pasó de una altura 6 a una altura más grande, ¿no? Entonces acá había una altura 6 y aquí hay una altura más grande que no conozco. Vamos a ponerle que esta altura más grande es h. Entonces yo podría decir, este que es el cambio del volumen sería simplemente el área, ¿no?, de la base por el cambio de la altura, pero el cambio de la altura es h menos 6. Y recuerda que esta altura que está acá está escrita en centímetros, ¿ok? Nosotros tenemos que convertirla a sistema internacional, entonces lo tenemos que llevar a metros. Entonces todo este cambio que está en centímetros lo tengo que llevar a metro. Así que por eso lo voy a dividir entre 100. Ahora hablemos del área. El área, me dan de dato, el área es igual a 100 centímetros cuadrados. Pero otra vez hay que repetir, ese centímetro hay que llevarlo a sistema internacional. Entonces, el centímetro es 10 a la menos 2 metros. Acá podemos todo esto elevarlo al cuadrado y me quedaría 10 a la menos 4 metros cuadrados por 100. Esto yo lo sigo operando y me quedaría 10 a la menos 2, ¿verdad? Acá esto es 10 a la 2 y esto es 10 a la menos 4. Operas todo, te quedaría que el área sería 10 a la menos 2. Acá vamos a ponerlo. Perfecto. Y ahora, al multiplicar todo esto, debe ser igual a ¿cuánto? A 50,65, ¿no? Acá ya no nos queda espacio, pero se supone que esto está aquí. ¿Ya? Bien, vamos a borrar para hacer espacio. Y aquí con la calculadora operamos, ¿no? A ver, este es 10 a la 2 abajo, pero cuando sube quedaría 10 a la menos 2. Con este 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 con 10 a la 5 sería 10 a la 1, ¿cierto? Entonces, al final quedó este 1,013 multiplicado por 10 nada más. Y quedaría así, 10,13 por h menos 6. Y toda esta cosa es 50,65. Si esto yo lo sigo operando, me va a quedar aproximadamente que h es 11, ¿no? Y listo. Ahí tendríamos lo que nos están pidiendo. Y listo, ya está. Ahora veamos la pregunta 13. En esta pregunta me dicen que tengo dos carros, que está yendo uno al encuentro del otro. Uno está con 5 metros sobre segundo de velocidad y el otro está con 9 kilómetros por hora. Lo primero que vamos a hacer es convertir ese 9 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces vamos a decir 9 y acá pondríamos kilómetros sobre hora, ¿verdad? Pero como lo queremos llevar a metros sobre segundo, entonces en vez de kilómetro vamos a poner 1000. ¿1000 qué? 1000 metros. Y en vez de hora vamos a ponerlo en segundos, que sería 3600 segundos. Y ahora simplificamos. Este 0 con este 0, chao. Este 0 con este 0, chao. Mitad, 5. Mitad, 18. Seguimos operando, ¿no? Acá sería novena, novena. Y me quedaría 2,5. Esa sería la velocidad del otro carro, ¿no? Entonces, haciendo un gráfico rápido, sería algo como esto, mira. El primer carro se mueve a una velocidad de 5 y el otro carro se mueve a una velocidad de 2,5. Ahora me dicen que en 15 segundos se van a lograr encontrar. Entonces se podría decir que este avanza 15 y el otro también avanza 15, ¿no? 15 segundos. Entonces esta primera distancia, ¿cuánto será? Pues entonces saca la calculadora y simplemente vamos a aplicar velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces ahora diríamos, la velocidad de acá sería 5. Lo multiplico por el tiempo. ¿Cuánto es? 15. ¿Cuánto sería? 75. Entonces toda esta cosa que se ha movido es 75, el primer carro. Y el otro carro, hasta el momento que se encuentran, ¿cuánto sería? Sería 2,5 por 15. ¿Cuánto es eso? 37,5. Ahí está. Ahora dice que va a pasar 10 segundos y cuando ocurran 10 segundos, o sea, todavía no se encuentran,
Hay un espacio que los separa. Quiero encontrar ese espacio que separa a los carros en el tiempo 10 segundos. Entonces vamos a hacer eso. Igualito, vamos a hacer otro gráfico acá para que se entienda mejor. La pista, los dos carros, velocidad 5, velocidad 2,5. Y ahora lo que va a pasar es que cada carro se va a mover solamente 10 segundos. Entonces va a estar por acá y por acá. Y aquí va a haber una distancia que lo separa. Yo quiero hallar esa distancia que lo separa, ¿no? El tiempo va a ser 10 segundos. Entonces digo velocidad por tiempo, acá sería 50. Y acá digo velocidad por tiempo, que sería 2,5 por el tiempo que es 10, sería entonces 25. Entonces, la suma de 50 más x más 25, todo eso debe ser igual a 75 más 37,5, ¿no? Acá lo podemos ver. 75 más 37,5 debe ser igual a, acá sería 50 más 25, 75 más x. Y si tú resuelves esta operación, te va a quedar que ese x sería simplemente 37,5, ¿no? Y listo, ya está. Esa era la clave que nos estaban pidiendo. Fácil, ¿no? Sumar y restar nada más. Bien, ahora veamos la pregunta 14. Dice que este circuito tiene, hay que reducir esta cosa y al final lo que voy a ver es una resistencia de 10. Lo primero que yo me doy cuenta es que toda esta cosa que está acá se puede comprimir en una sola resistencia. Y ahí quedaría algo como esto. Mira, quedaría, esto es 2, esto es un valor que no conozco. ¿Y esto cuánto es? Esto es otro 2. Pero dice que desde aquí hasta acá, fíjate que esto está en serie, todo eso me debe dar 10. Pero acá hay 2, 2, allá hay 4. Entonces, ¿qué faltaría acá? Faltaría simplemente 6. Entonces, al comprimir todo esto me debe salir 6. Ahora analicemos esa parte que se ha comprimido. Acá sería 8, ¿verdad? Y en paralelo hay una resistencia que vendría a ser la suma de todo esto. Mira, si yo sumo todo esto, sería una resistencia que está justo acá. ¿Va? Vamos a ponerle por un momento, vamos a ponerle Y, ¿te parece? ¿Ya? Entonces la pregunta es, si yo sumo estas dos resistencias que están en paralelas y las comprimo, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar 6. Entonces yo diría, ya, como son paralelos sería la suma de las inversas, ¿no? El equivalente, que sería 6, le pongo la inversa, es igual a 1 sobre 8 más 1 sobre i. Si tú resuelves todo esto, ¿no? Porque es una ecuación nada más, te vas a dar cuenta que el valor de i sería nada más que 24. ¿Ya? Ahí lo puedes comprobar. Y ahora tú recuerda que este i era simplemente la fusión de 2 más r más 2. Entonces acá lo escribimos, o sea, 2 más r más 2. Todo eso, ¿cuánto se supone que me debe dar? 24. Entonces, ¿cuánto es r? R simplemente es 20. Y listo, ya está, ¿ves? Así de fácil. Bien, ahora veamos la pregunta 15. En esta pregunta me dicen que yo tengo un gas que es monoatómico. Me dicen también que el volumen no va a cambiar, dice, ¿no? Es un proceso donde el volumen no cambia, pero lo que sí cambia es la presión. Tiene una presión alta de 25 y pasa a 15, ¿no? De 25, 10 a la 4 a 15, 10 a la 4 pascales. Y en el proceso se libera 150 joules. Determine el volumen en litros que tiene ese gas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la primera ley de la termodinámica, que dice calor es igual a cambio de energía interna más el trabajo. Lo que podemos ver acá es que dice que el volumen es constante. Entonces no puede haber trabajo, ya que el trabajo es, recuerde, P por el cambio de volumen. Al no haber cambio de volumen, porque el volumen es constante, entonces esto es 0. Así que ya tenemos, este sería 0. Ahora
nos dicen que en el proceso libera. Liberar significa perder en este caso. Entonces pierde 150 joules. Ahora el cambio de energía interna sería N por CB por el cambio de temperatura. Este CB es la capacidad calorífica a volumen constante. Como me hablan de que es un monoatómico, entonces esto sería 3 medios de R. Aquí hay que acomodar cambio de temperatura y este N lo pongo al costado. Bien, hasta el momento todo esto sería menos 150. Ahora hay que recordar lo siguiente. Toda esta expresión que está acá la voy a usar como una llave, ya que existe una fórmula que es la fórmula general de los gases, Pavo-Ratón. Con esta fórmula vamos a poder ayudarnos para intentar darle forma a esto para que se transforme en lo que está aquí. Bien, entonces lo primero que decimos es, oye, aquí hay un cambio de presión. Entonces acá sería cambio de presión. El volumen no cambia, así que se queda como V nada más. El R se queda ahí, pero hay un cambio de temperatura. Entonces acá sería cambio de temperatura. Y acá lo multiplico por N. Y ahora, fíjate, sí o no que todo esto es igual a lo que estaba acá. Entonces lo que puedo hacer es simplemente reemplazarlo, ¿verdad? Vamos a hacer una separación. Y acá sería entonces 150 es igual a 3 medios. Y aquí ponemos cambio de presión por B. Bien, ahora hay que reemplazar. Si analizamos, la presión estaba en 25 y luego pasó a 15. Entonces ha sido un cambio pero negativo porque he retrocedido, ¿verdad? Entonces, como he retrocedido es un cambio negativo, así que sería 3 medios y acá sería menos 10 por 10 a la 4, ¿no? Y acá sería el volumen. Entonces, vamos a hacer acá un poco de espacio y diríamos, este menos con este menos, chao. El 2 pasa a multiplicar, sería 300. El 3 pasa a dividir, quedaría 100. Entonces quedaría 100 es igual a 10 a la ¿cuánto? Este es 10 a la 1 por 10 a la 4, 10 a la 5 y este sería así, ¿verdad? Luego este 10 a la 5 pasaría al otro lado a dividir, quedaría así, ¿no? 100 entre 10 a la 5, este 10 a la 5 sube con un signo negativo en el exponente, 10 a la menos 5, y ahora si tú operas esto, ¿no? 10 a la 2 con 10 a la menos 5, quedaría 10 a la menos 3. Pero esto está en metros cúbicos. Recuerda que todo lo que hemos hecho estaba supuestamente en sistema internacional. Ahora me piden convertir este volumen pero a litros. Entonces en vez de metro cúbico vamos a reemplazar el equivalente, que sería 1000 litros, ¿verdad? Reemplazamos entonces acá 1000 litros y al operar este con este se va y la respuesta sería 1 litro y ese sería el volumen. Así de fácil. Bien, ahora veamos la pregunta 16. En este ejercicio me dicen que tengo un cuerpo con una velocidad de 20, tiene una masa de 100 y entra a una zona donde hay fricción y por lo tanto esta fricción va a ir consumiendo su energía hasta que al final el cuerpo se detiene. Toda la energía que está acá va a ser consumida por la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces hay que recordar, anota ahí, que el trabajo de la fuerza de fricción siempre es negativo. Entonces, si yo hago el cálculo acá de la energía al inicio, diría 1 medio de la masa velocidad al cuadrado. Reemplazando los datos, 1 medio de 10 por 20 al cuadrado. Esto, al operar, me va a quedar 2000 joules. Entonces, estos 2000 joules va a ser absorbido por la fuerza de rozamiento. Entonces, yo diría, el trabajo de la fuerza de rozamiento simplemente sería 2000 joules, o sea, 2K joules. Pero como es trabajo de fuerza de rozamiento, entonces tiene un signo negativo. Entonces, esa sería la respuesta, menos 2, así de fácil. Bien, ahora veamos la pregunta 17. Me dicen que tengo una cuerda, esta cuerda tiene un dato que es la densidad lineal,
dice que es 300 gramos entre metro, ¿no? Pero como lo vamos a llevar a sistema internacional, no me sirve que esté en gramos, sino tiene que estar en kilos. Así que sería 0,3 kilogramos entre metro. Ya está. Ahora, me hablan de que quieren que encuentre la tensión de esta cuerda. Entonces, velocidad de propagación tiene una fórmula. Es igual a la raíz de Fu. Siendo U la densidad lineal, como lo estamos viendo acá que me dan de dato, y F la fuerza a la que está tensionada la cuerda. ¿Ok? Ahora, como me hablan de una onda, hay que hacer este dibujito. Ya les había dicho que cada vez que hablen de una onda, deben de hacer este dibujo. Y deben recordar que velocidad por tiempo es igual a distancia. Si yo sigo leyendo el problema, me dicen que el tiempo es, o sea, el tiempo que en este caso sería el periodo, sería 0,2. Entonces acá vamos a poner 0,2. La velocidad vendría a ser la velocidad de propagación. Y el lambda dice que es 5 centímetros. Como tenemos que llevarlo todo a sistema internacional, sería entonces 0,05 metros, ¿verdad? Luego este 0,2 pasaría a dividir y me quedaría que la velocidad de propagación sería 0,25. Ahí compruébalo con la calculadora. Bien, una vez que tengo la velocidad de propagación, simplemente lo reemplazo y ya está. Velocidad de propagación sería 0,25 es igual a raíz de Fu, la fuerza, y abajo ponemos 0,3. Si esto tú lo resuelves, lo operas, te va a salir 0,01875. Esa sería la fuerza. Esto está en Newton. Ahora, como lo quiero en milinewton, entonces simplemente hay que mover 3 espacios. Si yo lo muevo 3 espacios, te vas a dar cuenta que la fuerza va a ser igual a 18,75 milinewton. Y ya está. ¿Ve? Así de fácil. Muy fácil, ¿verdad? Bien, ahora veamos la pregunta 18. En esta pregunta me dicen que yo tengo un carro que está haciendo un giro. Me dan el radio de ese giro, el radio es 30. Y aquí hay un equilibrio, ¿no? Porque si hace la vuelta muy rápido, se puede salir del camino. Entonces hay una fricción que impide que este cuerpo se salga del camino. Esa es una fuerza de rozamiento. Y por hacer el giro, hay una tendencia a salirse de la curva. Eso se llama la fuerza centrífuga. Entonces, como acá se mantiene en el camino, se podría decir que hay un equilibrio, ¿no? Entonces se podría decir que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrífuga. Hay que recordar la fórmula de la fuerza de rozamiento, que simplemente es U por la normal, ¿verdad? Y la fuerza centrífuga sería la masa por la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga simplemente es velocidad al cuadrado entre el radio, ¿correcto? Bien, ahora, si esto lo vemos de otro ángulo, veremos que acá está el carro, acá está el piso, para abajo es el peso y lo que empuja para arriba es la normal. Entonces, aquí hay un equilibrio en la vertical entre el peso y la normal. Por lo tanto, el peso y la normal son lo mismo. Así que acá en vez de poner normal, ponemos el peso. ¿El peso qué cosa es? Simplemente masa por la gravedad. Y ahora podemos hacer una simplificación. Esta masa aquí y esta masa acá se va. La gravedad me la dan, que es 9,81. Y ahora hay que reemplazar. Velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Me dan el dato de la velocidad que está en kilómetros por hora. Entonces ese dato lo podemos convertir a metros sobre segundo. Simplemente decimos 50 por, en vez de kilómetro, vamos a poner 1000 metros. Y en vez de hora, 3600 segundos, ¿verdad? Si tú comienzas a simplificar, ¿no? Y operas, te vas a dar cuenta que esta velocidad te va a dar aproximadamente 13,88. Entonces, con ese dato de velocidad reemplazamos acá. El radio
sería 30. ¿No? Acá reemplazamos la velocidad 13,88 al cuadrado y este G lo pasamos a dividir y me va a salir que el U es aproximadamente 0,66, ¿no? Aproximadamente. Y por lo tanto, esa sería la clave que a mí me estaban pidiendo. Me pedían hallar el U, ¿no? El coeficiente de rozamiento. Y listo, ya está. Bien, ahora veamos la pregunta 19. En esta pregunta, primero hay que recordar cómo se calcula la energía en un condensador. Esta es la fórmula que usted debe recordar. Ahora me dicen, un condensador que está conectado a 1,5 voltios, o sea, el voltaje es 1,5, conserva una energía de 1,8 picojoule. Pico viene de 10 a la menos 12. Calcula aproximadamente en faradios, en picofaradios, la capacitancia del condensador. Entonces acá lo único que hay que hacer es reemplazar 1,8 por 10 a la menos 12 es igual a 1 medio por la capacitancia, por el voltaje, que sería 1,5 al cuadrado. Si tú operas todo esto, te va a salir que la capacitancia te sale 1,6 por 10 a la menos 12. Haga la operación, pero no toque este 10 a la menos 12 y vas a ver que te va a salir así. Y 10 a la menos 12, ¿qué cosa era? Pico, ¿no? Entonces esto sería 1,6 pico faradios, ¿no? Y esa sería la capacitancia. Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.